El gnosticismo es un fenómeno que surge en el contexto de la tradición judeocristiana durante los primeros siglos de nuestra era. La mayor parte de lo que sabemos sobre él proviene de escritos de la Iglesia oficial entre los siglos II y V, lo que ha influido en cómo lo entendemos hoy en día. Este movimiento religioso y filosófico reflejaba la gran diversidad de creencias que existían antes de que el cristianismo se consolidara como una religión unificada. De hecho, algunas corrientes gnósticas llegaron a ser vistas como una alternativa al cristianismo que promovía la Iglesia de Roma. Sin embargo, debido a su gran variedad de doctrinas y enfoques, el gnosticismo es difícil de definir de manera precisa. Lo que sí sabemos es que tuvo presencia en gran parte del mundo mediterráneo, aunque en la península ibérica su impacto fue más indirecto, a través de escritos y enseñanzas posteriores. Durante los primeros siglos, el cristianismo estaba en proceso de consolidación, definiendo sus creencias fundamentales y estableciendo su estructura institucional. Conceptos como la resurrección, la Trinidad y la selección de los textos sagrados que formarían la Biblia fueron adoptados por la Iglesia oficial, dejando fuera a quienes no se alineaban con estas ideas. Esto llevó a que el gnosticismo, que proponía una visión alternativa del conocimiento divino, fuera rechazado y considerado herético. El gnosticismo alcanzó su mayor auge en los siglos II y III, generando tanto seguidores como detractores. La preocupación de la Iglesia por combatir estas ideas queda reflejada en los numerosos textos que los teólogos de la época escribieron para refutarlas. A partir de ese momento, el gnosticismo empezó a perder fuerza hasta prácticamente desaparecer entre los siglos IV y V. Sus raíces están ligadas a tradiciones judías y cristianas tempranas, con influencias del neoplatonismo y elementos de filosofías orientales. La propia palabra gnosticismo ha sido un tema de debate, ya que los primeros en utilizarla fueron sus opositores dentro de la Iglesia. Durante el siglo XIX, los historiadores ampliaron el uso del término, aplicándolo a un conjunto de grupos diversos y conservando, en algunos casos, el tono negativo con el que se les describía en la antigüedad. El descubrimiento en 1945 de los códices de Nag Hammadi, una colección de textos gnósticos, permitió a los estudiosos profundizar en el tema y comparar el gnosticismo con otras tradiciones religiosas, como el maniqueísmo o el hermetismo. Sin embargo, sigue siendo difícil establecer una definición universal de este fenómeno, debido a sus múltiples variantes y su evolución en diferentes contextos. Entre los grupos gnósticos más influyentes, destacan dos corrientes principales, el valentinismo y el setianismo. Sin embargo, la diversidad del gnosticismo es tan amplia que algunos grupos no encajan del todo en los criterios tradicionales para definirlo. Un caso interesante es el de Marción, cuyas enseñanzas fueron contemporáneas a las gnósticas y tuvieron un desarrollo similar, aunque con diferencias clave. A pesar de esto, los autores cristianos de la época lo incluyeron en el gnosticismo y su influencia se mantuvo dentro de ese contexto. Una característica esencial de los grupos gnósticos era su estructura iniciática. Sus seguidores pasaban por distintos niveles de conocimiento y revelación. Aunque no tenían una jerarquía tan rígida como la Iglesia cristiana, sí existían diferentes grados dentro de sus comunidades. Este estudio busca explorar más a fondo la vida interna de las sociedades gnósticas, sus relaciones entre miembros y su interacción con el mundo exterior, ya fuera con cristianos de la Iglesia oficial, con paganos o con otros grupos gnósticos. Los gnósticos se consideraban a sí mismos parte de la Iglesia, aunque su forma de entender el cristianismo era distinta a la de la corriente oficial. Para comprender su pensamiento y prácticas, es importante verlos desde su propia perspectiva y no solo desde las críticas que les hicieron los teólogos de la época. Uno de los aspectos más interesantes del gnosticismo es su reinterpretación de los rituales cristianos. Aunque los gnósticos practicaban el bautismo, la Eucaristía y la confirmación, estos tenían un significado especial dentro de su sistema de creencias. Además, desarrollaron dos rituales exclusivos que no formaban parte del cristianismo tradicional, la cámara nupcial y la investidura, que exploraremos más adelante. A pesar de la diversidad entre los diferentes grupos gnósticos,
Hay ciertos elementos comunes en su pensamiento. Desde el Congreso de Mesina, los estudiosos han tratado de definirlos para entender mejor este complejo fenómeno. Uno de los puntos clave del gnosticismo cristiano es la dualidad divina. Según esta visión, el Dios del Antiguo Testamento, identificado como Yahvé, no sería el Dios supremo y trascendental predicado por Jesús. En cambio, este Dios verdadero estaría por encima del mundo material y solo sería accesible a través del conocimiento, o gnosis. Los gnósticos dedicaban gran parte de su pensamiento a interpretar las escrituras de manera simbólica, integrando ideas de diferentes tradiciones filosóficas y religiosas. Esto los hacía muy abiertos al sincretismo, pero también dificultaba la tarea de los historiadores, ya que no tenían un dogma unificado. Esta dualidad divina se reflejaba en su visión de la creación. Según ellos, el mundo material no fue creado por el Dios Supremo, sino por una entidad inferior, el demiurgo, identificado con Yahvé. Para los gnósticos, la materia y la existencia terrenal eran imperfecciones alejadas de la verdadera realidad espiritual. Pero, ¿cómo surgió el demiurgo? Aquí es donde entra en juego el mito gnóstico. Según este relato, en el reino celestial del Pleroma, donde habitan los seres espirituales llamados eones, ocurrió un evento trascendental. La última de estas emanaciones divinas, conocida como sabiduría, intentó conocer al Dios Supremo antes de que él quisiera revelarse. Este error provocó su expulsión temporal del Pleroma y dio lugar al nacimiento del demiurgo, considerado una creación defectuosa. A partir de este punto, el relato gnóstico enlaza con la historia del Génesis. El demiurgo, creyéndose el único Dios, creó el mundo material y a la humanidad, sin saber que dentro de algunos seres humanos existía una chispa divina proveniente del verdadero Dios. Esta visión de la creación llevó a los gnósticos a desarrollar una concepción muy particular de la humanidad. Según ellos, la raza humana estaba dividida en tres tipos: los materiales, completamente atrapados en el mundo físico; los psíquicos, conectados con lo divino, pero influenciados por el demiurgo; y los espirituales o hijos de Set, quienes poseían una chispa del Dios verdadero y eran los únicos capaces de alcanzar la salvación. Para los gnósticos, los rituales no eran simplemente actos simbólicos, sino herramientas de iluminación espiritual que permitían a los iniciados ascender más allá de la materia y acercarse a la divinidad. A pesar de estas diferencias, los gnósticos seguían viéndose como parte de la comunidad cristiana. De hecho, algunos de sus líderes llegaron a formar parte de la Iglesia oficial antes de ser rechazados. No obstante, su concepción del mundo chocaba con la jerarquía eclesiástica, a la que consideraban demasiado terrenal. Finalmente, dentro del gnosticismo se identificaban tres niveles de realidad: el mundo espiritual, ligado al Dios trascendental y sus emanaciones; el mundo psíquico, vinculado al demiurgo y a su conexión con lo divino; el mundo material, creado por el demiurgo y considerado imperfecto. Este sistema de creencias influyó profundamente en la forma en que los gnósticos entendían su relación con Dios y con la humanidad. Su visión del cristianismo, aunque distinta a la de la Iglesia oficial, dejó una huella duradera en la historia de la espiritualidad. La humanidad, según los gnósticos, no era uniforme. Existían tres tipos de personas, cada una definida por su conexión con lo divino. Los neumáticos, los más elevados espiritualmente, eran los verdaderos gnósticos, aquellos que conocían al Padre trascendental. Los psíquicos, aunque poseían fe, solo conocían al demiurgo y se encontraban en un nivel intermedio, sin acceso pleno a la verdad. Finalmente, estaban los sílicos, los seres puramente materiales, aquellos que vivían sin conciencia de lo divino, los paganos atrapados en la ilusión del mundo creado. Pero el gnóstico no nacía completamente libre de estas ataduras. En su existencia terrenal, poseía las tres naturalezas dentro de sí y debía despojarse de ellas en su camino de retorno al Padre. Solo su chispa divina sobreviviría a este proceso de purificación, uniéndose finalmente con la divinidad suprema. Para facilitar este retorno, en la cosmología gnóstica surgía un elemento redentor:
un ser que venía a corregir el error original de sabiduría. Esta figura, conocida como el Salvador, tenía la misión de rescatar a la parte caída del pleroma y devolverla a su lugar de origen. El Salvador se manifestaba en el mundo material dentro del cuerpo de Jesús de Nazaret, pero no desde su nacimiento. Según la visión gnóstica, en su bautismo se produjo un evento clave. En ese momento, el Cristo descendió sobre él, permitiendo que la esencia divina hablara y actuara a través de su cuerpo. Su misión no era simplemente salvar a la humanidad en un sentido general, sino liberar a los espirituales, ayudarlos a reconocer su verdadera naturaleza y guiarlos de vuelta al Padre. Su llegada iniciaba el proceso de redención, no solo de los neumáticos, sino también de los psíquicos, quienes podrían alcanzar una salvación menor dentro del dominio del demiurgo. Comprender el gnosticismo no es tarea sencilla, pues la información sobre sus doctrinas proviene de dos tipos de fuentes muy diferentes. Por un lado, están las fuentes indirectas, escritas por autores cristianos contrarios a las enseñanzas gnósticas. Estas obras, escritas en su mayoría a partir del siglo II, tenían como objetivo principal refutar las herejías y advertir a los fieles sobre los peligros de estas creencias. Por otro lado, las fuentes directas, provenientes de los propios gnósticos, nos ofrecen una visión desde dentro, aunque muchas veces codificada en textos esotéricos que solo los iniciados podían comprender. Las fuentes indirectas fueron durante mucho tiempo el único acceso que los estudiosos tuvieron al gnosticismo. Sin embargo, estas obras presentaban varios problemas. En primer lugar, sus autores no siempre habían tenido contacto directo con los grupos gnósticos, por lo que su conocimiento sobre ellos era limitado o basado en rumores. Además, la información que transmitían estaba seleccionada con la intención de desacreditar estas enseñanzas, lo que podía llevar a distorsiones o exageraciones. Algunos incluso podrían haber alterado deliberadamente ciertos aspectos para fortalecer sus argumentos en contra de los gnósticos. Las fuentes directas, en cambio, presentaban un reto diferente. Al estar dirigidas a un grupo de iniciados, muchas contenían simbolismo complejo y referencias que solo podían ser comprendidas dentro de un contexto gnóstico específico. Su lenguaje no siempre era accesible para un lector externo, lo que hacía difícil su interpretación. Además, la diversidad dentro del gnosticismo complicaba aún más su estudio, pues no existía una única doctrina uniforme. Los escritores heresiológicos mencionaban una gran cantidad de grupos gnósticos, cada uno supuestamente con diferencias en sus enseñanzas o prácticas. Sin embargo, los investigadores han encontrado que esta multiplicidad de nombres puede deberse a varios factores. En algunos casos, un mismo grupo podía aparecer bajo diferentes denominaciones según la fuente que lo mencionara. En otros, grupos que realmente no eran gnósticos fueron etiquetados como tales simplemente por compartir ciertas ideas. También existía la posibilidad de que influencias entre diferentes corrientes hubieran llevado a una fusión de doctrinas que dificultaba establecer límites claros entre ellas. El método de los autores heresiológicos contribuía a esta confusión. A menudo, sus obras eran recopilaciones de textos anteriores, a los que añadían nuevas herejías conforme iban surgiendo. Así, con cada generación de escritores, las listas de sectas y doctrinas se volvían más largas y complejas, incorporando información de distintas épocas y lugares. Esto podía dar lugar a anacronismos, con grupos ya desaparecidos mencionados en fuentes mucho más tardías, o con movimientos distintos fusionados bajo un mismo nombre. A pesar de estos problemas, las fuentes indirectas siguen siendo de gran valor para el estudio del gnosticismo. Nos ofrecen una visión de cómo fueron percibidos por sus contemporáneos y permiten trazar la evolución de las disputas teológicas entre ellos y la Iglesia. Sin embargo, su uso requiere siempre una comparación cuidadosa con las fuentes directas, pues solo al analizar ambas perspectivas es posible obtener una comprensión más completa de este fascinante movimiento espiritual. Los estudios sobre el gnosticismo comenzaron con autores como Ireneo de León, quien, hacia el año 178, escribió su Adversus Haereses, una obra en la que exponía y refutaba las doctrinas gnósticas. A diferencia de otros heresiólogos,
Su testimonio tenía un peso particular, pues había tenido contacto con gnósticos valentinianos y accedido a sus escritos, lo que dotaba su obra de una documentación más sólida en comparación con las de sus sucesores. Su influencia fue tal que los autores posteriores copiaron pasajes enteros de su obra, repitiendo y amplificando su visión sobre los gnósticos. Clemente de Alejandría, en su obra Estromata, hacia el año 216, adoptó un enfoque distinto. Más que una refutación sistemática, su interés estaba en la exposición filosófica y teológica, citando fragmentos de textos gnósticos sin alterarlos, como los de Teodoto o la doctrina oriental valentiniana. Su trabajo ofrecía una perspectiva menos polémica y más analítica. Por su parte, Tertuliano, en torno al año 220, se enfocó en atacar directamente a maestros gnósticos concretos con obras como Adversus Valentinianos y Adversus Marcionem. Como vivía en Cartago, tuvo acceso a información de primera mano sobre estos grupos en su propia ciudad. Hipólito de Roma, poco después, compuso su Refutatio Omnium Haeresium hacia el año 225, donde no solo retomó partes de Ireneo, sino que también buscó vincular la gnosis con las doctrinas filosóficas y matemáticas de la antigüedad, aunque sin la profundidad necesaria para comprender realmente las enseñanzas gnósticas. Epifanio de Salamina, mucho más tardío, escribiendo su Panarión hacia el año 375, recopiló información de obras anteriores, aportando además datos adicionales, incluyendo fragmentos gnósticos como la carta a Flora de Ptolomeo. Aunque sus escritos eran vehementes en su condena de la gnosis, también preservaron material valioso para los estudiosos modernos. Un caso singular fue el de Celso, autor pagano que, en el año 177, escribió su discurso verdadero contra los cristianos, refutado posteriormente por Orígenes en contra Celso. Al ser un crítico externo del cristianismo en su conjunto, Celso no diferenciaba entre ortodoxos y gnósticos, mencionando a grupos como los marcionitas y simonianos. Orígenes se encargó de desvincular a los cristianos ortodoxos de esas sectas, tachándolas de herejías ajenas al cristianismo. La tradición heresiológica se centró sobre todo en la cosmología gnóstica, sus diferencias doctrinales con la Iglesia, y aspectos polémicos como el docetismo, que negaba la realidad del cuerpo de Cristo. Además, no dudaron en resaltar prácticas que consideraban escandalosas o relacionadas con la magia, dando a veces más peso a la anécdota que a la teología. Por siglos, el estudio del gnosticismo dependió casi exclusivamente de estas fuentes hostiles, hasta que, entre los siglos XVIII y XIX, se hallaron en Egipto los primeros códices gnósticos completos, como los códices Bruce, Askew y el Códice de Berlín, 8502. Estos textos, aunque tardíos, ofrecieron una visión interna del pensamiento gnóstico. Sin embargo, el descubrimiento más impactante ocurrió en Nag Hammadi en 1945, cuando se halló una biblioteca completa de textos gnósticos, aunque su estudio y publicación se demoró hasta los años 70. Poco después, en la misma década, salió a la luz el Códice de Alminia o Chacos, con textos como el Evangelio de Judas, que revolucionaron la comprensión del gnosticismo. Estos descubrimientos cambiaron por completo la perspectiva de los estudiosos, obligándolos a reevaluar siglos de interpretaciones basadas en fuentes indirectas y hostiles. Ahora, con los textos originales en mano, el gnosticismo emergía como una corriente compleja y variada, no solo una herejía denunciada por sus enemigos, sino una tradición espiritual con su propia riqueza filosófica y teológica. El hallazgo de Nag Hammadi en 1945 revolucionó el estudio del gnosticismo. Los 13 códices escritos en copto, datados en la primera mitad del siglo IV gracias a fragmentos de cartas y tratados reutilizados en sus cubiertas, contenían más de 50 textos. Aunque muchos provenían de otras tradiciones, debían ser comprendidos en clave gnóstica, reflejando el sincretismo característico de estos grupos cristianos. Algunos de los textos ya eran conocidos, al menos de forma indirecta, gracias a menciones en obras heresiológicas. El Evangelio de la Verdad y el Apócrifo de Juan, por ejemplo, habían sido citados por Ireneo, lo que permitió corroborar su existencia en el siglo II. Sin embargo,
La biblioteca de Nag Hammadi no solo amplió el conocimiento sobre textos ya identificados, sino que introdujo doctrinas antes desconocidas o poco documentadas. Uno de los descubrimientos más significativos fue la corriente setiana, que tras este hallazgo fue considerada tan influyente como el valentinismo dentro del gnosticismo. La complejidad esotérica de los textos plantea desafíos para su interpretación. Los escritos gnósticos presuponen un conocimiento previo, lo que dificulta su comprensión directa. No obstante, estos documentos son invaluables porque, por primera vez, permitieron el acceso a los testimonios de los propios gnósticos, en lugar de depender únicamente de sus detractores. Los códices incluyen himnos, tratados filosóficos y relatos cosmogónicos, algunos con indicaciones sobre ritos y prácticas, como la cámara nupcial y la investidura, presentes en textos como el Evangelio de Felipe, Zostriano, Alógenes y Pensamiento Trimorfo. El mito gnóstico presenta una visión cosmológica tripartita en la que se distinguen tres naturalezas: espiritual, psíquica y material. En su versión más extendida, el relato comienza con Sofía, la última emanación del Padre trascendente, que, movida por el deseo de conocerlo, comete un error y cae en una deficiencia. De esta caída surge el demiurgo, una entidad imperfecta que, en su ignorancia, crea el mundo material junto con los arcontes, sus ayudantes. El cosmos gnóstico se divide en tres regiones: el pleroma, reino de las emanaciones divinas y del Padre trascendente; la hebdómada, dominio del demiurgo y sus 7 arcontes, asociados con los 7 cielos planetarios; el mundo material, creado por el demiurgo y donde habita la humanidad. A diferencia de la visión cristiana ortodoxa, que concibe la creación como obra de un Dios benevolente, los gnósticos veían el mundo material como un lugar de prisión y engaño, creado por un Dios menor e imperfecto. La salvación consistía en despertar la chispa divina oculta en los seres espirituales, permitiéndoles regresar al pleroma tras abandonar su envoltura material. Los ritos gnósticos eran fundamentales en este proceso, ya que permitían que el iniciado recuperara su identidad divina. El conocimiento, o gnosis, no era solo intelectual, sino vivencial y transformador, integrando al adepto con el Dios trascendente. Sin embargo, estas prácticas no implicaban una jerarquía estructurada como en la Iglesia católica, sino un proceso de integración espiritual dentro de la comunidad gnóstica. El carácter iniciático de los rituales variaba según la corriente a la que perteneciera cada grupo. Las fuentes gnósticas, debido a su naturaleza simbólica y alegórica, presentan dificultades para reconstruir los detalles exactos de las ceremonias. Además, los heresiólogos, al describir estos ritos, solían tergiversarlos para escandalizar a sus lectores, lo que ha contaminado la información transmitida por sus escritos. Muchos grupos gnósticos insistieron en su pertenencia al cuerpo de la Iglesia, lo que indica que, al menos en sus primeras etapas, no se consideraban excluidos del cristianismo. Sin embargo, sus prácticas y concepciones teológicas los distanciaban cada vez más de la ortodoxia emergente, generando una creciente tensión con la Iglesia institucional. Las prácticas rituales de los gnósticos surgieron, como el resto de las del cristianismo primitivo, pero evolucionaron con características propias que las diferenciaban según sus enseñanzas, las influencias culturales que recibieron y la corriente específica a la que pertenecían. En un principio, las diferencias entre los ritos gnósticos y los de la Iglesia emergente no eran tan pronunciadas. Con el tiempo, sin embargo, la ortodoxia cristiana consolidó sus propias ceremonias, mientras que los gnósticos conservaron aspectos que hoy los hacen únicos. Algunas fuentes reflejan esta ambigüedad, como en el caso de la exposición sobre el alma, donde es difícil discernir si el rito descrito pertenece a la ortodoxia o a alguna corriente gnóstica. Uno de los sacramentos clave era el bautismo, que en el cristianismo tenía la función de integrar al iniciado en la comunidad, hacerlo partícipe de la fe y purificarlo de sus pecados. Sin embargo, los gnósticos concebían este acto como una fase preliminar y para alcanzar la verdadera salvación era necesario un segundo bautismo, de carácter espiritual. Este segundo bautismo, más visible en la tradición valentiniana, estaba relacionado con la unción del crisma,
que diferenciaba a los iniciados de los cristianos psíquicos y los preparaba para trascender el mundo material. En algunas fuentes, se describe este rito como una forma de extrema unción, o como un medio para superar el poder del demonio, aunque su función esencial era la redención del iniciado a través del conocimiento del Padre. Ireneo menciona este concepto en su crítica a Marcos, insistiendo en que sólo quienes alcanzan el conocimiento perfecto pueden entrar en el pleroma. Es necesaria para los que han alcanzado el perfecto conocimiento, a fin de ser regenerados en la potencia suprema. De otra manera, es imposible entrar en el pleroma. La Eucaristía, aunque fundamental en la teología cristiana posterior, tenía menor importancia en los círculos gnósticos en comparación con el bautismo. Sin embargo, en los rituales eucarísticos de estos grupos, el iniciado recibía el pneuma, o espíritu, al consumir pan y una mezcla de agua y vino. Los heresiólogos describieron ciertas prácticas eucarísticas en términos escandalosos, sobre todo en los grupos considerados libertinos, que en realidad representaban una minoría dentro del gnosticismo cristiano. Epifanio, por ejemplo, relataba que los sofitas permitían que una serpiente tocara el pan del sacramento y que los borboritas realizaban ritos con fluidos corporales. Estas descripciones, más destinadas a causar horror en el lector que a reflejar la realidad, han dificultado la reconstrucción histórica de los ritos gnósticos. Entre todas las prácticas rituales, dos destacan por su importancia en la integración del iniciado con el ámbito divino: la cámara nupcial y la investidura. Estos ritos no solo tenían una función mística, sino que también conferían un estatus especial dentro de la comunidad gnóstica. La cámara nupcial estaba asociada con el valentinismo, mientras que la investidura pertenecía a la tradición setiana, pero ambas compartían un mismo objetivo: permitir el acceso del iniciado al pleroma. En esta ascensión, el espíritu debía desprenderse de las ataduras materiales y psíquicas que lo mantenían atrapado en el mundo del demiurgo. No todos los miembros de la comunidad alcanzaban estos ritos, lo que refuerza su carácter exclusivo y su función de otorgar un privilegio especial dentro del grupo. El rito de la cámara nupcial es uno de los más documentados en fuentes tanto directas como indirectas. Ireneo lo menciona, aunque es en el Evangelio de Felipe donde se desarrolla de forma más extensa. Dentro de la corriente valentiniana, la terminología empleada para describir este rito está fuertemente cargada de simbolismo sexual, lo que llevó a que los heresiólogos interpretaran de manera literal lo que en realidad era una alegoría espiritual. La unión en la cámara nupcial no era física, sino un reflejo del retorno del espíritu a su origen divino, un concepto que, sin embargo, fue distorsionado por los polemistas cristianos para desacreditar a los gnósticos. El hallazgo de los textos de Nag Hammadi, y en especial el Evangelio de Felipe, permitió una nueva comprensión del significado profundo de la cámara nupcial, que hasta entonces había sido interpretada únicamente en términos sexuales. Este ritual, lejos de ser una mera unión carnal, representaba la reintegración del león caído, Sabiduría, en el pleroma. En el mito gnóstico, Sabiduría había cometido un error al intentar conocer al Padre trascendente por sí misma, lo que la llevó a separarse de su pareja o contrapartida divina, el Salvador. La reconstitución de esta unión en el pleroma es simbolizada por el ingreso de dos iniciados gnósticos en una habitación, encarnando el retorno de Sabiduría a su estado original. En términos cristianos, Cristo en Jesús es quien inicia este proceso de restauración, permitiendo que los cristianos espirituales sean reintegrados al Padre. La unión de los iniciados en la cámara nupcial reflejaba esta reunificación de los principios masculino y femenino. A nivel cósmico, esto representaba el regreso de León escindido a su totalidad. A nivel individual, significaba la redención del iniciado en vida. La importancia de realizar este ritual antes de la muerte queda reflejada en el Evangelio de Felipe, donde se advierte que la existencia terrenal es una etapa intermedia, un estado de transición entre la vida material y el reposo en el pleroma. La que es denominada la mediedad es la muerte. Mientras estemos en este mundo, nos conviene adquirir la resurrección, a fin de que cuando nos despojemos de la carne, seamos hallados en el reposo y no hayamos de deambular en la mediedad. Pues es bueno salir del mundo antes de haber pecado. El ritual consistía en la entrada de un hombre y una mujer en una cámara,
donde se unirían espiritualmente mediante un beso sagrado, convirtiéndose en esposos. Solo podían presenciar la ceremonia ciertos miembros de la comunidad, el padre y la madre de la novia, el amigo del novio y los hijos de éste. Aunque en algunos textos, la unión carnal queda en segundo plano frente a la dimensión espiritual del rito, el lenguaje utilizado sugiere que el simbolismo del acto mantenía un fuerte componente de unión de opuestos, aun cuando se insistía en que los nombres de varón y mujer eran simplemente designaciones. El ascetismo presente en muchas fuentes gnósticas sugiere que la cámara nupcial no debía interpretarse como un rito libertino. Sin embargo, algunos relatos de los heresiólogos sugieren lo contrario, asociándolo a prácticas sexuales ilícitas. Autores como Ireneo y Epifanio describen supuestas orgías dentro de las comunidades gnósticas, vinculando a los valentinianos o los simonianos con grupos de tendencias más extremas como los carpocratianos o los borboritas. No obstante, las fuentes valentinianas rechazan claramente la unión carnal en términos de reproducción, ya que concebir hijos era visto como perpetuar el mundo material del demiurgo. El Evangelio de Felipe deja claro que el propósito del ritual era una unión espiritual, en contraste con la unión carnal de las personas comunes. De esta unión no surgirían hijos en el sentido biológico, sino un hermano, es decir, un nuevo iniciado dentro de la comunidad. De este modo, el rito tenía un propósito trascendente, ya que el iniciado renacía como un ser pneumático. En contraste, existe una versión más terrenal del ritual en Exposición sobre el alma, donde sí se menciona la procreación. Este texto, a pesar de utilizar la terminología de la cámara nupcial, ha sido considerado más cercano al cristianismo primitivo, lo que ha llevado a algunos estudiosos a verlo como un documento menos heterodoxo. El descubrimiento de los textos de Nag Hammadi, con sus textos reveladores como Zostriano, Alógenes y Marsanes, permitió una exploración más profunda de la investidura, un ritual que hasta ese momento no había sido completamente comprendido. En estos textos, el iniciático ascenso hacia el pleroma y el uno se describía en un formato extático similar al de la cámara nupcial, pero con una diferencia clave. El rito de la investidura estaba mucho más marcado por la contemplación espiritual y un enfoque más introspectivo que el de la cámara nupcial. En la narración de estos rituales, los iniciados describen su propio ascenso a un receptor espiritual, que podría ser otro iniciado que eventualmente realizaría el mismo viaje. Esta diferencia en la forma y el contenido refleja una de las características esenciales del rito, que no solo involucraba un ascenso físico, sino también una transformación mental y espiritual profunda. El ritual de la investidura seguía una progresión que comenzaba con una inmersión completa en agua, un bautismo que simbolizaba la limpieza del iniciado de su vida anterior, permitiéndole así entrar en el grupo gnóstico. Este bautismo, aunque físico en su ejecución, se vinculaba a una comprensión más espiritual y metafórica del acto. En lugar de ser un simple baño, el ritual de la investidura se convertía en una compleja serie de pasos que tenían que ver con el ascenso del iniciado hacia el pleroma. A lo largo del proceso, el iniciado pasaba por varios bautismos, cada uno representando una fase o sello, que podía implicar inmersiones sucesivas o diferentes rituales en sí mismos. Aunque el significado exacto de los 5 sellos no estaba del todo claro, su presencia indicaba una estructura ritualizada que guiaba al iniciado a través de distintas fases de purificación y ascensión. Durante este viaje ascendente, el iniciado se despoja de sus vestiduras, símbolos de su cuerpo material, alma y chispa divina. A medida que avanzaba en su ascenso por las esferas planetarias, se desprendía de su cuerpo carnal y de su alma, para finalmente quedar solo como espíritu puro. Este proceso de despojo se veía como una preparación para entrar en el pleroma, donde el iniciado encontraría la guía de figuras pleromáticas que lo ayudarían a llegar al Padre inefable. Una vez alcanzado este estado, las descripciones del silencio y el reposo se volvieron fundamentales, indicando que el conocimiento alcanzado por el iniciado se acercaba a un nivel de comprensión trascendental.
algo que se describía a menudo mediante la teología negativa, un lenguaje que intenta describir lo indescriptible. Al regresar de su ascensión, el iniciado se encontraba revitalizado, como si su ser completo hubiera sido fortalecido y purificado por la experiencia. Esta regeneración no solo afectaba al cuerpo, sino también al alma, ahora llena de un nuevo conocimiento espiritual. Tras el ritual, el iniciado se sentía obligado a compartir su experiencia y el conocimiento adquirido con otros, a predicar la gnosis de manera esotérica. Este proceso no solo buscaba la redención individual, sino también un tipo de proselitismo interno, en el que el iniciado se convertía en un nuevo guía espiritual para aquellos que se unían al grupo gnóstico. El uso de un lenguaje filosófico más profundo, junto con referencias a tradiciones judías y una estructura jerárquica menos rígida que la del cristianismo oficial, colocaron a estos textos dentro de lo que se denomina la corriente setiana del gnosticismo. Aunque esta corriente parece haber tenido una influencia más temprana que la valentiniana, las fronteras entre ambas doctrinas comenzaron a desdibujarse con el paso del tiempo. A diferencia de la Gran Iglesia, que desarrolló una jerarquía eclesiástica compleja, los grupos gnósticos, como los setianos, parecían carecer de una estructura rígida. Aunque la jerarquía en las iglesias oficiales promovía un sistema de estatus claro, dentro de los gnósticos la distribución de roles era mucho más fluida. Como bien lo indica Tertuliano, las funciones dentro de la iglesia oficial eran volátiles, cambiando constantemente. Hoy es obispo uno, mañana otro. Hoy es diácono el que mañana será lector. Hoy es presbítero el que mañana será laico. Esto subraya la diferencia esencial en la organización interna, donde la fluidez de roles reflejaba la naturaleza del camino gnóstico, que no dependía de jerarquías, sino del conocimiento personal alcanzado. En medio de este tapiz de rituales y búsquedas espirituales, existía una distinción clara entre aquellos que alcanzaban la gnosis completa y los que, aunque iniciados, aún se encontraban en las primeras fases del camino. La capacidad de predicar y de introducir a nuevos miembros al grupo no era algo que todos pudieran ejercer, sino un don reservado a unos pocos, aquellos que habían alcanzado el nivel más alto de entendimiento. Un pasaje clave en el texto de interpretación del conocimiento parece abordar esta jerarquía interna. Ahora bien, ¿progresa alguien en el logos? No tropieces en esto, no digas, ¿por qué éste toma la palabra y en cambio yo no hablo? Pues bien, lo que éste dice es cosa tuya. El que conoce al logos y el que habla es un solo poder. Aquí se reconoce que el conocimiento profundo del logos, ese principio divino que une a todo lo que existe, no era accesible para todos por igual. Algunos, los perfectos, tenían la capacidad de transmitir ese conocimiento a otros, mientras que los iniciados aún caminaban en busca de esa perfección espiritual. Esta diferenciación interna reflejaba una compleja jerarquía dentro de las comunidades gnósticas. No se trataba solo de una separación entre los cristianos psíquicos, aquellos que no habían alcanzado la gnosis, y los espirituales, sino también de una estratificación dentro de los mismos grupos gnósticos. Unos pocos, los más avanzados, eran considerados perfectos, capaces de alcanzar la unión plena con el Padre inefable. Los demás, aunque iniciados, aún eran buscadores, en proceso de alcanzar ese conocimiento trascendental. Los descubrimientos de textos gnósticos en Nag Hammadi abrieron una ventana fascinante a un cristianismo primitivo mucho más diverso de lo que la historiografía tradicional había sugerido. Durante siglos, el desarrollo de la Iglesia oficial se había visto como una progresión lógica e inevitable hacia una institucionalización rígida, pero los textos gnósticos contradecían esta visión. Mostraban a un cristianismo fragmentado, en pleno proceso de formación, donde las ideas y prácticas evolucionaban constantemente, influenciadas por las tradiciones locales y las respuestas a las necesidades espirituales de cada comunidad. Este cristianismo no era monolítico, sino un caleidoscopio de creencias y prácticas, algunas que chocaban entre sí y otras que se complementaban, todas buscando entender lo inefable, lo divino. El trabajo de los padres de la Iglesia, que sentaron las bases de la ortodoxia cristiana, fue fundamental para esta evolución. Pero al mismo tiempo,
Los estudios sobre el gnosticismo revelan las profundas corrientes que surcaban las aguas del cristianismo en sus primeros siglos. Este fenómeno gnóstico, con su heterogeneidad y su constante diálogo con las influencias externas e internas, nos obliga a revisar nuestra concepción sobre los orígenes del cristianismo. Los grupos gnósticos, con sus rituales y enseñanzas, participaban de esa misma heterogeneidad que caracteriza a la historia temprana del cristianismo. Y, si bien sus doctrinas no siempre fueron comprendidas en su totalidad, su influencia en la espiritualidad de los primeros siglos fue innegable. Para comprender mejor los rituales y las prácticas gnósticas, es necesario considerar las diferencias doctrinales, las influencias diversas y las variaciones en las prácticas de cada grupo. Las fuentes directas, aunque filtradas a menudo por la interpretación de los heresiólogos, nos ofrecen una mirada crucial para desentrañar el verdadero significado de estas prácticas. Estas fuentes nos permiten entender las dinámicas internas de las comunidades gnósticas, cómo los hombres y las mujeres participaban de ellas, cuál era el papel de los iniciados frente a los perfectos, y cómo los grupos gnósticos se relacionaban entre sí. Así, a medida que vamos desentrañando las capas de este complejo fenómeno, nos adentramos en un mundo fascinante, lleno de misterio y conocimiento. La gnosis cristiana de los primeros siglos no era solo una búsqueda intelectual, sino una vivencia espiritual, una experiencia transformadora que trascendía la simple doctrina y se manifestaba en la comunión con lo divino. Cada rito, cada enseñanza, cada texto descubierto en las ruinas de Nag Hammadi nos acerca un poco más a entender cómo los primeros cristianos, en su diversidad y en su complejidad, intentaban descifrar el misterio de la existencia, el de la salvación y el del regreso a su origen. Un fenómeno que, aunque misterioso y fragmentado, sigue siendo una de las exploraciones más cautivadoras de nuestra historia religiosa.